Sean bienvenidos nuevamente a este lugar de reunión donde la iglesia del Señor se reúne para adorar a nuestro Dios y también obviamente meditar en su palabra. ¿Se ha preguntado usted qué hubiera sido de nosotros si nuestro Dios, hermanos, no se hubiera compadecido de nosotros? ¿Qué habría pasado de nosotros si nuestro Dios no hubiera tenido la gracia de redimirnos, de tener misericordia de nosotros y de perdonar nuestras faltas? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Cuál hubiera sido nuestra condición, sobre todo? Sin duda alguna, hermanos, que estaríamos en una condición terrible, en una condición de sufrimiento, de tormento, de angustia, de desesperanza, de desilusión y lo más terrible, de muerte. Lo más terrible, hermanos, de muerte. Pero gracias a nuestro Dios, hermanos, que Él pensó en todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y lo vemos a través de la historia misma, en las muchas perlas que nuestro Dios nos ha dejado a través de su escritura misma. El llamado del rey es el tema de esta tarde. Y lo vemos precisamente allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. No sé si ustedes han escuchado en relación a este personaje, Mefiboset. Mefiboset, que significa disipador de vergüenza. Un disipador es uno que derrocha, uno que desparrama. Pero imagínense, una persona que triste, lamentablemente, hermanos, también inspira de los demás lástima, inspira vergüenza. Como cuando usted a veces ve a un pordiosero en la calle mezclado con su vómito, todo sucio, todo maloliente, ¿no? Entonces, al ver a una persona así, muchas veces uno se distancia, ¿no? Toma como cierta distancia. ¡Wow! Terrible circunstancia, terrible situación, ¿no? Aunque uno muchas veces no sabe por qué la persona está en una condición así. No se trata de prejuicios, sino de ver la condición en la cual a veces la persona se encuentra cuando cae en desgracia, en desdicha. Y Mefiboset, hermanos, lamentablemente, en base a su vida, estaba en una condición así. Leamos en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Esta persona era lisiado, o sea, un paralítico, no porque haya nacido así. Usted lo puede ver ahí en la referencia misma de 2 de Samuel 4:4, que cuando el rey David, hermanos, venía conquistando, venía llevando a cabo victorias y cada vez iba proclamando, se iba haciendo más evidente su reinado.
la casa del rey Saúl, tuvo temor. Y entonces, porque sabían, eso era lo que pasaba, que cuando llegaba el nuevo sucesor, el nuevo rey, lo que hacía era matar a la familia de la realeza del antiguo rey, a los hijos y primos, a todos los mataba. Y es por eso que la sierva del rey Saúl, o de Jonatán, aún mismo de Mefiboset, lo tomó de muy pequeño, y con la presura de sacarlo de la casa se le cayó estando él muy pequeño, y al caer se le quedó lisiado, y es por eso que había quedado paralítico. Por eso dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Como le decía al principio, hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiera tenido piedad, misericordia de nosotros? Sin embargo, hermanos, para que nosotros podamos tener precisamente acceso a la piedad y a la misericordia de nuestro Dios, Dios también estableció un pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de ese pacto pudiéramos nosotros tener precisamente grandes bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios. Pero todo aquel, hermanos, que no está dentro del pacto de nuestro Dios, lamentablemente, todos estarán condenados a una vida de sufrimiento, de miseria y sobre todo de condenación. ¿Por qué digo tener acceso a ese pacto? Si el rey David, hermanos, estaba preguntando sobre alguno de la casa de Saúl, cuando dice: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, por amor de Jonatán. Y es que, hermanos, precisamente un pacto unifica ambas partes. Un pacto, hay conciliación,
Y al haber conciliación, hermanos, hay un pacto de paz. No, hay un pacto de paz. Y obviamente que en ese pacto de paz hay beneficios que vienen de alguna manera a beneficiar a ambas partes, pero en este caso el beneficiado es el que está más necesitado de aquel que cede a un pacto. Mire, si vamos a primer libro de Samuel, si vamos hacia atrás, en el capítulo 20, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 17, hablando Jonatán y el rey David, o David. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14 en adelante, dice: y si yo viviere, dice, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Démonos cuenta precisamente ese pacto que hicieron, hermanos, entre dos amigos que se amaban. Y es por eso que ciertamente Mefiboset, hermanos, se vino a ver grandemente bendecido, beneficiado por la misericordia del rey David. Pero si el rey David, hermanos, iba a mostrar piedad, misericordia de él, fue porque él estaba respondiendo al pacto que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el rey David y Jonatán no hubieran hecho ningún pacto en cuanto a ello? ¿Cuál hubiera sido el destino de Mefiboset? ¿Cuál sería nuestro destino, hermanos, si Dios no hubiese tenido piedad y misericordia de nosotros? Si nuestro Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo, hermanos, para hacer ese pacto a través de su sangre preciosa. Este es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando se habla de pacto, hermano, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es berit, que implica un pacto por escrito, en el cual, hermanos, se establece un convenio entre ambas partes, un común acuerdo entre ambas partes, y ese pacto compromete a ambas partes, los liga a ambas partes. Qué bueno, hermanos, que Dios cumple su palabra. Qué bueno, hermanos, que Dios no varía en su palabra. Dice hoy sí, mañana no. Y es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo a su tiempo, como dice Gálatas 4:4. Y vino precisamente, hermanos, de la casa del rey, de su Padre. Y Cristo, como Rey mismo, nos está llamando a todos nosotros, a toda la humanidad, a través del Evangelio. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, sus pecados le serán perdonados, tendré de él misericordia. Para entrar a ese pacto, hermanos, un pacto ratificado por sangre. Ese pacto no se podía llevar a cabo sin que antes se llevara a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto que solo puede hacerse entre ambos amigos, hermanos.
como lo vemos allá en Mateo capítulo 26, como lo estoy diciendo, a través de la sangre preciosa de Cristo, en Mateo capítulo 26, versículo 28, para confirmar nomás. Mateo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y tal y como lo hubo entre el rey David y Jonatán, hermanos, hubo ese pacto también, y mediante en el cual, hermanos, se vio beneficiado Mefiboset. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un pacto entre el rey David y Jonatán, hermanos? Mefiboset, hermanos, que anteriormente era de la familia de la realeza. Era de la familia de la realeza. Un ser humano que había nacido en una cuna de oro, por decir así. Que había nacido favorecido, hermanos, en donde no le iba a faltar nada. En donde su condición no iba a ser nada precaria o nada limitada. No iba a haber pobreza. Siempre iba a vivir en abundancia. De alguna manera iba a estar así. Pero desafortunadamente, hermanos, una vez que hubo ese cambio de reinado, lo perdió prácticamente todo. Y no solamente perdió su derecho al trono, sino aún todavía, hermanos, en ese escape, en esa huida, se cae de los brazos de su nodriza, sufre ese accidente y queda lisiado de por vida. De una condición tan favorecida, hermanos, pasó a una condición tan precaria, tan pobre. Muchas veces nosotros, hermanos, a veces en nuestra vida nacimos, crecemos y llega un momento en que nos apartamos de nuestro Dios, empezamos a vivir nuestra vida, llegamos a la juventud y nos sentimos reyes del mundo. Nos sentimos que merecemos toda la atención y nos sentimos que no nos hace falta nada. Pero una vez, hermanos, que se nos revela el pecado en nuestra vida y se nos revela cuál es nuestra real condición delante de nuestro Dios, nuestra mentalidad cambia por completo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Cristo en Éfeso: en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Cómo podríamos llamarle nosotros una condición así? Estaban lejos, hermanos. Pero gracias al llamado del Rey, mediante el Evangelio, hermanos, su condición cambió por completo. Y ahora dice precisamente, pero ahora dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre. Déjeme leérselo en Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Okay? Cambió por completo su condición. La condición de Mefiboset, hermano, realmente era terrible. Realmente era como para tener lástima. Sin embargo, su condición cambió. Antes de eso era una vida, hermano, de aislamiento, era una vida de terror, era una vida de angustia y de muchas privaciones. Y aún todavía, imagínense sentir el temor a diario de ser tomado preso y ser ejecutado. Pero cuando oyó el llamado del rey, hermanos, cuando Siba fue ante Mefiboset y le dijo: el rey te llama. Imagínate lo que pudo haber pensado
este hombre. ¿Quién me llama? El rey David demanda tu presencia ante su trono. El rey te está llamando. ¡Wow! Tal vez ha de haber pensado: hasta aquí llegó mi hora, mi vida. Hasta aquí llegó mi suerte. Qué bueno que una vez acabe con esta vida de perro. Ya no quiero sufrir más. Ya no quiero estar más en angustia. Ya no quiero estar en más, le llamaríamos actualmente ahora, en esta terrible depresión. Ya no quiero nada de esta vida. Imagínense, hermanos, depender por completo de una persona. Estaba lisiado, no podía hacer las cosas por sí mismo. Por ejemplo, así rápidamente, cuando mi madre, yo tenía como unos 12 años, hermanos, y mi madre se enfermó de diabetes. Y mi madre era una mujer robusta, gruesa, hermosa, mi madre. Pero esa enfermedad, la diabetes, se la acabó rápido y casi ya estaba quedó bien flaquita. A veces no podía levantarse de su casa, de su cama, y a veces me llamaba. La primera vez que lo hizo, lo recuerdo muy bien, me dijo: Miguel, ya hasta que lo oí fui. ¿Qué pasó, mami? Me dijo: tengo mucha hambre. Tus hermanas salieron a hacer un mandado, dice, y no están aquí. Hazme unos huevitos con chiles y salsita y cosas así, ¿no? Y yo le dije: mamá, pero pues yo no sé hacerlos. Mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Okay, primero vas a dorar los chilitos y luego los sacas y luego los molcajeteas y luego cortas cebolla, la doras tantito y luego le echas el huevo, y ya cuando ya está más o menos ya cocido el huevo, le echas a los chiles que moliste, échale poquita agüita y luego se le echas al huevito y deja que hierva tantito, y ya cuando ya está hervido ya le apagas. Me coces unas tortillas así al fuego directo, y cuando ya lo tengas listo, háblame. No, pues ahí me voy para la cocina. No, y ya se lo hice como ella me dijo, hermanos, y le gustó bastante, ¿no? Hasta se chupaba los dedos. Me dijo: mijo, esto es bueno para usted, para que usted aprenda también a cocinar, para que nunca dependa de la mujer. El consejo que me dio mi madre. Dijo: porque uno nunca sabe en qué condiciones la vida lo va a poner, mijo. Aprenda a cocinar. Y es por eso que me ha gustado cocinar. Y ahora se ve uno limitado con el brazo de no poder cocinar. ¡Oh! Cae uno en desesperación, ¿no? Porque depende de uno, o que a veces uno se quiere poner el saco y los zapatos que uno no alcanza, y ahí está la mujer ayudándole a uno, y a veces uno como que le da uno vergüenza de molestar a la gente, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas. ¿Sí me explico? ¿Okay? Esta persona estaba en una condición así, hermanos, que dependía por completo de los que estaban con él. Cuando escuchó el llamado del rey, tal vez para él, hermano, fue una sentencia de muerte. Realmente, posiblemente lo esperaba. Es una sentencia de muerte. Mas sin embargo, cuando llega ante el rey, hermanos, y el rey le dice precisamente estas palabras, ahí en 2 de Samuel capítulo 9, y dice en el versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró, dice, sobre su rostro e hizo reverencia. Imagínense, postrarse, hermanos, es poner su rostro en el suelo, poner su rostro a los pies del rey. ¿De qué manera respondió al llamado? ¿Qué? Haciendo reverencia, hermanos. Y dijo David: Mefiboset. Y respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Él inclinóse y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire, hermanos, en qué concepto él sí tenía a sí mismo.
¿En qué idea, en qué pensamiento? ¿Cómo se consideraba él a sí mismo como un perro muerto? ¿Sabe lo que es un perro muerto? Lleno de gusanos, una pestilencia, hermanos. ¿Quién soy yo? Dios nunca se olvida, hermanos, de nosotros. Y prácticamente el llamado del rey le iba a cambiar su vida. ¿Qué hubiera pasado si Jonatán no hubiera respondido al llamado? ¿Qué hubiera pasado si Jonatán, hermanos, se hubiera dejado influenciar por el rencor? Es el asesino de mi abuelo. Es un usurpador al trono. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Jonatán, hermanos, se hubiera dejado influenciar por el temor y en vez de ir ante el rey hubiera huido? ¿Qué hubiera pasado de Mefiboset, hermanos? Influenciado por las palabras tal vez de sus protectores. No vayas, te va a matar, te va a asesinar como lo hizo con el rey Saúl. Mas sin embargo, hermanos, él hizo a un lado todo eso y respondió al llamado de su rey. Hoy en día, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está llamando. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de cómo el Rey nos está llamando es a través del Evangelio mismo del Señor. Y acordémonos, hermanos, que usted y yo, antes de venir al Evangelio, ¿cuál era nuestra condición espiritual? Vivíamos en la desesperanza, en la desilusión, vivíamos en la pobreza, en la miseria en sí. ¿Por qué? Por el mismo diablo, que es el quien oprime a todo ser humano. Hechos capítulo 10, versículo 38. Él es el que oprime a todo ser humano a través del pecado mismo. Por eso, de acuerdo a las palabras del Señor, hermanos, ¿por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores nos sigue llamando? Porque simple y sencillamente, hermanos, el llamado del Rey tiene con el propósito de sacarnos de la pobreza espiritual. Ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 9 versículos 6 y 7 lo podemos ver. ¿En qué condición se encontraba Mefiboset, hermanos, antes de venir ante el rey? Él ya pensaba que ya lo había perdido completamente todo, que era el más pobre de Israel, que ya no era dueño absolutamente de nada. La pobreza, hermanos, que a veces se puede demostrar a través de la falta de fe, a través de la falta de convicción y de esperanza. Aunque muchas veces el hombre puede llegar a tenerlo todo, pero a la vez, hermanos, nada. Acordémonos que la vida del hombre no consiste en los bienes que éste posee. Y a veces, lamentablemente, el orgullo, hermanos, la arrogancia hace creer al ser humano que es rico y que no necesita nada. Pero un hombre, por muy rico que sea, hermano, estaba escuchando a este hombre que compró hace poquito, ¿cómo se llama ese? Ese del pajarito, el Twitter, ok, que ahora lo que estás planeando hacer una inversión en Marte para poder establecer una colonia en Marte, para ser uno de los primeros que pueda lograr todos los materiales que pueden existir allá, petróleo, hierro, etcétera, tomarle ventaja a todos los hombres. Tiene los recursos, tiene el dinero para hacerlo. Increíble hasta dónde lleva al hombre su propia avaricia. ¿Okay? Cuando puede tener todo el dinero del mundo, hermanos, pero a la vez puede ser el más miserable. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, hermanos? Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Cristo en la Odisea, en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál era la condición real, espiritual, hermanos, de muchos de nuestros hermanos de la iglesia de Cristo en la Odisea? Okay.
Cuando el rey David, hermanos, hizo llamar a Mefiboset, este estaba en la miseria total de la vida. Lo había perdido todo. Sin embargo, se le iba a devolver todo cuanto él merecía tener por descendencia. Por descendencia. Todas las tierras y todo lo que ella produzca, simple y sencillamente serán tuyas nuevamente. Ya no te vas a tener que preocupar si hay pan en la mesa o no. Ya no vas a tener ninguna preocupación. Tendrás siervos a tu disposición que te van a servir. Tener un señorío, hermanos. Este hombre no solamente había perdido todos sus bienes, su esperanza y deseo de vivir, también su propia dignidad, considerarse como un perro muerto. Si el rey David, hermanos, no se hubiera compadecido de este hijo, de su mejor amigo, ¿cuál hubiera sido la vida de este hombre? Pero por el pacto que hizo el rey David, iba a mostrar misericordia, en la cual Mefiboset iba a ver tremendamente beneficiado. Por eso, si nosotros si nuestro Dios, hermano, no se hubiera compadecido de nosotros, ¿qué hubiera sido de nosotros? Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico. Por una parte estamos viendo, hermanos, el grande beneficio que tuvo Mefiboset al responder al llamado del rey. Pero también vea las características de este rey. Un rey benévolo, un rey misericordioso, un rey generoso, un rey espléndido, un rey totalmente carente de toda avaricia. ¿Qué hubiera sido otro rey? Mátenlo. No quiero tener un hombre que amenace mi trono, ni a mis hijos tampoco. Mátenlo, vamos a acabar. Muerto el perro se acaba la rabia. No, hermanos, el rey David no era de ese corazón. Era un corazón al igual que el Señor. Y es por eso que Él también se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros. Qué gran bendición, ¿no cree usted? Acordémonos cuál era nuestra condición espiritual, hermanos. Antes de venir al Señor estábamos igual. Estábamos condenados al pecado. Estábamos separados de Dios y de Cristo, de todas sus bendiciones. Pero una vez que respondimos al llamado del gran Rey, hermanos, nuestra condición cambió por completo, mi hermana. Amén. Podemos ser los más conmiserables de este mundo, hermanos, que la gente nos vea y dice: ay, pobrecito ingenuo. Ay, este pobrecito de una mente cuadrada que todavía no se adapta a este mundo moderno. Pobrecito incauto, ya le lavaron el cerebro. Así es como la gente nos considera, hermanos. Pero ante Dios somos su especial tesoro. Y esto gracias a que hemos respondido al llamado del Rey. No solamente, hermanos, nos saca de una espiritualidad miserable, sino que todavía puede demostrar, porque tiene el deseo más bien de mostrarnos su misericordia, como el rey David lo decía ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y en el versículo del 1 al 3, cuando dice precisamente: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Ciertamente Mefiboset, hermanos, iba a haberse beneficiado de la misericordia del rey David, pero esto fue gracias a Jonatán, que era amigo. O sea, ¿cómo es que de alguna manera su descendiente se vio beneficiado de ello? Ya hemos hablado, hermanos, en reiteradas ocasiones hemos repetido esto, a eso me refiero, acerca de la misericordia, recibir algo que no merecemos. Cuando Dios muestra su piedad, muestra su bondad, hermanos,
hacia todo aquel que está en desgracia, hacia todo aquel que está en desdicha. Y en realidad, hermanos, por ese pacto que se hizo entre el rey David y Jonatán, Mefiboset se vio beneficiado. Asimismo también, hermanos, a través del pacto entre el Padre y el Hijo, nosotros, hermanos, venimos a ser ahora amigos del gran rey. Esa misericordia que el Señor tuvo para con Mefiboset, hermanos, lo hizo ser amigo del rey, así como lo era su padre Jonatán. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, hermanos: vosotros sois mis amigos. Exacto. O sea que aún la amistad que el Señor ofrece está que condicionada. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa amistad, una amistad pura, limpia, hermosa, que la que había entre el rey David y Jonatán, hermanos, entre dos hombres que en ningún momento hubo confusión, que en algún momento hubo perturbación, no como lamentablemente a veces hoy en día no puede haber una amistad perdurable, una amistad pura, limpia, porque se empiezan a confundir los sentimientos. Y esto pasa entre un hombre con hombre, mujer con mujer. Se atraviesa la atracción, hermanos, se atraviesa Satanás y empieza a crear una mala relación. Pero precisamente Jonatán, hermanos, es la sombra o el prototipo de la iglesia, en donde ahora nosotros somos los amigos del gran rey, porque hemos venido a hacer, hermanos, lo que el Señor nos mandó. Y a través de ese pacto, hermanos, también aún los nuestros se pueden ver beneficiados, siempre y cuando llevemos el llamado del rey. ¿A quién? A los nuestros, a aquellos que están en desgracia, a aquellos que están en desdicha, a aquellos que están en pecado, para que ellos también sean alcanzados por la misericordia, que era lo que decía el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois nación santa, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué implica eso? Haber alcanzado misericordia. ¿Qué es eso? No me distraigas, hermano. El haber alcanzado implica que uno tiene que hacer algo por alcanzar la misericordia. Mefiboset, hermanos, para poder alcanzar la misericordia del rey David, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que responder al llamado del rey. Y no solamente ir ante su presencia, sino que aún tuvo que, exactamente, hermano, ir con una actitud humilde. Se postró, reconoció a David como su rey, hizo reverencia. ¿Por qué? Porque le convenía hacerlo. Le convenía hacerlo. Él no esperaba, hermanos, todo ese gran favor que el rey David iba a hacer. Él no esperaba nada de eso. Tal vez él decía: si me postro, si me humillo ante el rey David, tal vez él tenga piedad y misericordia y no me mate. Ya de perdido que no me mate. Pues mire, no solamente le perdonó la vida, sino que todavía lo restituyó y lo puso en un lugar de gran
prestigio, de gran privilegio, de gran bendición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para alcanzar la misericordia? Respondamos al llamado del Señor. Pero no solamente hay que venir ante el Señor con una actitud desafiante, o no con una actitud, hermano, de incredulidad, sino más que todo dispuestos a postrarnos ante Él, humillándonos ante Él, suplicándole el perdón por nuestros pecados, como muchos lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Como aquella mujer, hermanos, que era una pecadora, que entró valientemente ante la casa de aquel fariseo que había invitado a comer a nuestro Señor Jesucristo. Y aquella mujer, hermanos, sin titubear, sin tener ningún temor por algo, el Señor nos dice que el reino del Señor sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violentos, hermanos, implica los que son temerarios, los que son valientes, los que no se ponen a pensar, hermanos, en cuanto a los riesgos que conlleva un acto. Y esta mujer se metió, hermanos, ante la casa de un hombre, imagínense, importante, sin ser invitada, se metió prácticamente a la casa y le empezó a jugar los pies del Señor, lavándole a los pies del Señor. Y mientras que el fariseo se burlaba y decía: este hombre, si en realidad fuera profeta, supiera qué mujer lo está tocando, es una pecadora. Y el Señor le dice después, grande enseñanza que le dio el Señor: ¿ves esta mujer? ¿Ok? Tú no me diste ni siquiera, me acercaste un lebrillo para lavarme los pies, ni siquiera un vaso de agua, más esta no ha dejado de limpiarme mis pies. Y terminó el Señor diciendo: mujer, vete, tus pecados te son perdonados. Usted y yo, antes de obedecer el Evangelio, venimos así también, contritos y humillados, dispuestos a recibir el perdón de nuestro Dios, hermanos, para poder alcanzar la misericordia del Señor. Y por último, porque ya veo que el tiempo se me está acabando, aunque aquí dice las 6:51, porque el Señor nos desea, hermanos, el Señor desea tener comunión con nosotros. Cuando se habla de la comunión, hermanos, se habla no solamente de tener algo en común, aunque a veces lo que poseemos, lo que tenemos, al compartirlo, hacemos eso una cuestión de comunidad. Cuando se habla de comunión, hermanos, koinonía, implica el hecho de estar asociados, de estar relacionados, de que hay cosas importantes que nos implican, que nos involucran a ser participantes de estas cosas. Es por eso, hermanos, que el rey David, Mefiboset, ante el llamado del rey David, también se vio beneficiado. No solamente fue sacado de una condición de pobreza, hermanos, no solamente iba a ser alcanzado por la misericordia de nuestro Dios, sino que aún todavía, mire qué gran privilegio, hermanos, tener comunión con el rey. Ahí segunda de Samuel capítulo 9, versículo 9 en adelante. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. ¿Qué implica eso, hermano? Riqueza en abundancia. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y amanecerá los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Comerá siempre a mi mesa. Va a vivir siempre conmigo. No solamente siempre estaría, todos los días de su vida, hermanos, estaría en el palacio del rey. No solamente comería lo que el rey comía, sino que aún usaría, hermanos, las mismas ropas del rey. Imagínense, quítenle todo eso, toda esa ropa sucia,
toda esa ropa rota, quítenlo todo eso y denle vestimentas de la realeza, para que él pueda sentarse a mi mesa y comer conmigo todos los días de su vida. Qué bendición, ¿no cree usted, hermanos? ¿Qué habría en la mente de este hombre Mefiboset al escuchar todo eso? Voy a tener tierras y no me voy a tener que preocupar por quién las trabaje. Voy a tener siervos que las trabajen. Y yo todavía voy a vivir en este hermosísimo lugar, en la casa del rey. Y no solamente eso, sino que voy a comer de lo que él come, de lo más exquisito, de lo más sabroso. Y luego todavía esta vestimenta, gente que me atienda, que me vista, que me calce, de todo. Este hombre, hermanos, que antes era un disipador de vergüenza, Dios lo estaba convirtiendo en un disipador de dicha, de alegría. ¿Cómo es que nuestro Dios, hermanos, convierte nuestra vida, mi hermana? Acuérdese de eso, por favor. Acordémonos de eso el día que estemos en tribulación, en angustia, en enfermedad o en carencia. Acuérdese quién es usted. Un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha sido tremendamente bendecida por nuestro Dios. Porque al igual que Mefiboset, cuando él respondió al llamado del rey, hermanos, y se vio tremendamente bendecido por nuestro Dios, usted y yo también lo hicimos. Usted y yo no podíamos tener participación en la mesa del rey, en la cena del rey, hermanos, sin antes ser perdonados de nuestros pecados, sin antes ser revestidos. Dios nos revistió, hermanos. Gálatas capítulo 3 versículo, dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿Ok? Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué implica ser revestidos, hermanos? Nuevamente cubiertos. Porque el pecado desnuda, hermanos, ante nuestro Dios. Cuando la persona está en pecado, está desnuda. La desnudez es sinónimo de vergüenza, de humillación. Pero una vez que hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, hermanos, hemos sido, es decir, nuevamente cubiertos. Eso es lo que implica revestidos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Que cuando pecaron delante de nuestro Dios, hermanos, tuvieron vergüenza. Al verse uno al otro, tuvieron vergüenza. ¿Y qué fue lo que agarraron para cubrirse? Hojas de higuera. ¿Qué es una hoja de higuera, hermanos? ¿Cuál es su naturaleza? Es un material áspero, duro. Y Dios les quitó eso, hermanos. ¿Y qué fue lo que les dio el Señor? Pieles. ¿Y de dónde sacó Dios la piel? Tuvo que sacrificar un cordero. Tuvo que sacrificar un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y hoy en la actualidad Dios sacrificó un cordero, el Hijo de Dios, para cubrir su vergüenza y la mía. Y tener esa vestimenta, hermanos, no una vestimenta áspera, sino suave, de la realeza misma, mi hermana, para poder sentirnos dignos ante la presencia de nuestro Dios y venir a participar de algo tan sublime, tan sutil, tan hermoso, hermanos, tan delicado, tan bello, como lo que es participar en la mesa del rey. Y esto fue gracias al llamado del gran rey.
Por eso, si el Señor, hermano, nos sigue llamando, es para seguir sacando de la miseria espiritual a muchos que están en ella aún a consecuencia del pecado. Es porque hasta el día de hoy Dios está ofreciendo misericordia a través del pacto establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que de esa manera podamos tener acceso ante su presencia y venir a participar de las bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús nuestro Señor, para su honra y gloria. Amén, mis hermanos. Amén. Qué hermoso, ¿no cree usted? La palabra de nuestro Dios, hermanos. Esa es la forma de cómo Dios, por algo el apóstol Pablo decía, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza, hermano. Esperanza. ¿Okay? Esta es una pequeña probadita, hermanos. Es una pequeña probadita de lo que nos espera. ¿En dónde? En la eternidad. Pero para eso hay que mantenernos firmes y fieles en las cosas de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a entrar a un canto, hermanos, una alabanza a nuestro Dios como invitación o reflexión. Y que Dios bendiga su palabra, hermanos, que Dios bendiga a su pueblo.